Rosa, rosa generosa, un día nacerás en el rosal del jardín. Rosa, rosa generosa, darás a tu dueño la felicidad sin fin. En Armenia, los viejos libros decían que existía un jardín, el jardín Anahakan. En ese jardín había un rosal, el rosal Anahakan, y que este rosal, que de memoria de jardinero era el rosal más estéril de toda Armenia, ese rosal un día iba a florecer. Y que esta rosa, la rosa Anahakan, iba a ser inmortal al dueño del jardín. Y por supuesto, el dueño del jardín era nada menos que el rey de Armenia, y lo cuidaba muy bien a su rosal. Cada año el rey contrataba a un nuevo jardinero cuya tarea esencial era hacer crecer la rosa Anahakan, que lo iba a hacer a él, el rey, el dueño del jardín, inmortal. El jardinero, como cualquier jardinero, hacía su oficio de jardinero. Podaba, sacaba la mala hierba, abonaba, regaba y nada. Pasaba la primavera, verano, otoño, invierno, volvía la primavera y nada. El rosal Anahakan seguía siendo el rosal más estéril de toda Armenia. Así que el rey, que como cualquier poderoso no tenía mucha paciencia, despedía al jardinero. Pero en aquella época, que era una buena época, para despedir a un funcionario público se le cortaba la cabeza. Era racional porque así hacía un ahorro sobre el presupuesto nacional, no había que pagarle la jubilación, era perfecto. Salvo que como método siempre tienen efectos colaterales negativos. Y en este caso, en Armenia, en la época en que comienza nuestra historia, quedaban muy pocos jardineros y todavía menos candidatos al puesto. Así que, cuando empieza la historia, ese día el rey ha despedido el último jardinero y espera los nuevos candidatos. Y hay un solo candidato. Se llama Samuel. Es un joven de 18 años que quiere comerse la vida. Samuel ha decidido que va a ser un ser inolvidable y presenta su currículum vitae al rey de Armenia. A ver, muchachito, ¿qué sabes hacer? Tu CV. Pero no hay nada en ese CV. No, no sabes hacer nada, no eres ni jardinero ni nada, no has estudiado nada, no tienes experiencia profesional, nada. ¿Cómo puedes pretender ser el jardinero del rey? Es que, Majestad, yo tengo miedo de morir. Y estoy seguro que a mí ese miedo me va a dar una fuerza para hacer crecer la rosa Anahakan. Por favor, Majestad, por favor, mi primer trabajo, Majestad, la calle es dura, Majestad, con el desempleo que hay, necesito mi inserción profesional, Majestad, por favor, quiero el trabajo, Majestad. Joven loco, yo más bien creo que tú quieres morir, sí. Pero en fin, total, ¿qué vamos a hacer? No hay otro candidato. Ya pues, Samuel, eres el jardinero del rey para este año. Pero cuidado, si después de un año no hay ninguna rosa, ¡quick! Sí, majestad, quick.
Isabel tenía su primer trabajo. ¡Wow! Su primera chamba. Ahora sí, funcionario público, jardinero de rey. ¡Uy, qué honor! Así que se fue de frente al pie del rosal para hacer su trabajo de jardinero. Pero Isabel, él no trabajaba como los demás jardineros, ¿no? Nunca podaba. ¿Para qué? Nunca sacaba la mala hierba. No, qué mal, no hay mala hierba. Nunca abonaba la tierra. Oh, por favor, la tierra tan generosa. No, no necesita abono. Y nunca regaba. Si hay nubes en el cielo. No, lo que hacía Sambel era acercarse tiernamente al rosal, acariciar sus hojas tiernamente, cariñosamente. Le daba besitos y le hablaba en voz baja, en una voz tan baja, pero tan baja, pero tan baja, que nadie sabe lo que se decían, ni siquiera el narrador, se lo juro. Lo único que les puedo decir es que Sambel, cuando venía la noche, al rosal le cantaba canciones de cuna. Rosa, rosa generosa, un día nacerás en el rosal del jardín. Rosa, rosa generosa, darás a tu dueño la felicidad sin fin. Y pasó la primavera, verano, otoño, invierno, volvió la primavera y nada, oye. El rosal Anahacán seguía siendo el rosal más estéril de toda Armenia. Así que una buena noche, porque siempre viene la noche en los cuentos. Vino el rey y dijo, ¿y? Samuel, ya ves, lo sabía. Eres un don nadie, un inútil, una arrastra miseria. Bueno, mañana se acabó. Mañana, quick, te corto la cabeza. Sí, majestad. Quick. Y era la última noche de Samuel junto a Rosal. Pero hay que hacer su trabajo hasta el final, así que esta noche también le acarició las hojas, le habló en voz baja, le dio besitos, le cantó la canción de cuna. Rosa, rosa generosa. Por favor, Rosal, yo mañana voy a morir y tú jamás vas a encontrar a alguien que te cuide tan bien como yo. Así que por favor, Rosal, dímelo de una vez. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele florecer? Oh, eso fue la pregunta que faltaba. De pronto, el Rosal, escuchando esa pregunta profunda, sintió como un escalofríos. Empezó a temblar todas sus hojas y gotitas de rocío perlaban de las hojas como si estuviera llorando. Y de pronto, del pie del rosal salió un gusano asqueroso, oscuro. Y Samuel quiso agarrar el gusano, pero ¡shup! Llegó un pajarito y se comió al gusano. Y Samuel quiso agarrar el pajarito, pero ¡shup! Vino una serpiente y se comió al pajarito. Y Samuel quiso agarrar la serpiente, pero vino un águila, agarró la serpiente y ¡fum! Desapareció. ¿Y por dónde desapareció el águila? Brotó la noche, las estrellas. A Samuel le encantaba mirar las estrellas.
Pero de pronto se dio la vuelta hacia Rosal y ¡ah! Ahí estaba un capullo chiquitito lindo. Oh, gracias, Rosal. Muchísimas gracias. Y del mismo soplo tibio de agradecimiento brotó la rosa, roja y generosa. Uf, Samuel muy aliviado, ¿no? Casi, ¿no? Se fue a ver al rey y le dijo, Majestad, Majestad, y el rey estaba dormido en su pijama, en su cama, ¿no? Y Samuel le dijo, Majestad, Majestad, ya está, Majestad, la Rosana Hakan ya brotó, usted es inmortal, Majestad. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Samuel? ¿Ah? Muéstrame eso. Y el rey salió en pijama, ¿no? Al jardín y se fue a ver a Rosalía. ¡Ah! ¡Acá está! ¡La Rosana Hakan! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¡Samuel! ¡En mis brazos! ¡Mua! 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 Yo lo sabía, siempre tuve fe en ti. Yo sabía que lo ibas a lograr. Eres un gran chico, un gran muchacho. Bueno, a partir de ahora se acabó, ¿eh? Yo te voy a dar un contrato por duración indefinida. Claro, vas a ser un funcionario público y vas a tener tu seguro social, tu seguro de salud. Yo te voy a aumentar tu salario. Ah, sí, insisto. Y me vas a cuidar ese rosal toda tu vida, Samuel. Claro que sí, Majestad. Toda mi vida. Muchísimas gracias, Majestad. Y el rey se fue feliz a dormir, era un rey inmortal. Y Samuel, él, siguió su trabajo cariñoso al pie del rosal. Y 10 años pasaron, porque es lo que sabe hacer el tiempo, pasar. Y de pronto, un día, porque siempre llega el día en los cuentos, el rey cae enfermo. Entonces llama a los médicos y como siempre los médicos no saben dar con la enfermedad. Entonces llama al cura y el cura sí da con la enfermedad, le da la extrema unción. Y el rey se está muriendo en su cama y llama a Samuel y dice, Samuel, no entiendo nada. Mira, yo me muero como cualquiera. Los viejos libros no tenían razón. Rosal Nahakan no hace inmortal al dueño del jardín. Pero, Majestad, claro que sí. Los viejos libros tienen razón. El Rosal Nahakan hace inmortal al dueño del jardín. Lo que pasa es que, con todo respeto, usted nunca fue dueño del jardín. El jardín pertenece a el que vela, a el que cuida. Su título de propiedad, Majestad, es fugitivo como el viento. Pero mi cariño, mi dedicación, mi cuidado son eternos. Escuchando estas palabras, el rey de Armenia murió. Samuel le cerró delicadamente los ojos, delicadamente, como todo lo que hacía, y salió afuera. Afuera había brotado la noche, las estrellas. Esa noche Samuel contó cada una de las estrellas, porque ahora tenía el tiempo, todo el tiempo. Y tú que escuchaste esa historia, sabes que dentro de ti hay un rosal que puede florecer para hacerte inmortal. ¿Tienes algún Samuel para ayudarte a que crezca tu rosa? Y te atreves a veces a preguntarte, ¿dónde te duele florecer?